Para la aprendizaje. Bueno, a ver si se suma. Hay que poner. Sí, les hago una foto a la pero de última hora me pasaron. Gracias. No, bueno, ya vamos cerrando actividades. Creo que ¿cuánto faltan más? ¿Dos más? ¿Tres más? Tres más. Bueno, ya son cuartas de final esto. Ahora que están los sorteos, los grupos, ¿no? Los sorteos del mundial. Bueno, ya estamos en las finales casi, los cuatro últimos. Buenos días a ellos y ahora sí los veo recién, a ustedes. Bueno, vamos a continuar con esta actividad. Ahora le toca presentar a Francisco Javier una propuesta sobre una especialización en inclusión educativa. Sin más, dejo a ustedes con Francisco Javier. Buenos días. Sí, bueno, buenos días nuevamente. Esto es muy sencillo. Lo que yo propongo se llama así: proyecto de programa de especialización en inclusión educativa y social, como una respuesta de formación a la política pública del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Educación 2012-2018. Mi asesor era el doctor Martín de los Ceros. Bien, me voy a ir un poco rápido porque tengo bastantes láminas, es bastante información la que tengo, entonces hice lo posible por resumir lo más importante y acotar lo que a mi parecer es lo necesario para poder hacer la presentación de mi proyecto. La justificación. Este documento busca desarrollar y articular la noción sobre la inclusión educativa y social a través de un programa de formación de especialización como una respuesta al marco de referencia de la política pública vigente sobre inclusión educativa y social inmersos en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Educación de este sexenio. Este proyecto tiene una orientación conceptual de alcances limitados, que parte de una reflexión informada de fuentes de información y estadísticas circunscritas al contexto mexicano. En dicho trabajo he encontrado la necesidad no solamente de analizar estos datos, sino también de analizar, valga la redundancia, los efectos discursivos de la política pública en educación inclusiva y social que interpelan a los profesionales de los distintos sectores y que se reproducen en nuestra sociedad. Por su parte, también esto considero que permitirá no solo ofrecer una oferta educativa pertinente con la política educativa vigente, sino que también plantea la posibilidad de averiguar y modificar los discursos, creencias y percepciones que coexisten en los distintos actos sociales. También facilitará la identificación de ciertas áreas de oportunidad que permitan garantizar una sociedad equitativa e inclusiva. El antecedente. Para hablar de estos fundamentos de esta propuesta, tuve la necesidad de analizar diversos documentos de política pública en los ámbitos internacional y nacional, a fin de hacer visible la necesidad de formar profesionales de la inclusión educativa desde la perspectiva de las políticas públicas y educativas, así como del campo multidisciplinario, científico, técnico, que estudia los problemas públicos. La perspectiva internacional, bajo este rubro, me baso en un documento de UNESCO que encuadra la pauta de los enfoques de política pública educativa a nivel mundial. Por lo tanto, analicé el documento dirigido a la inclusión educativa titulado El Camino hacia el Futuro, estudio que pone en relevancia la importancia de la inclusión educativa y social. En este documento comienza por señalar que la exclusión educativa y social son fenómenos crecientes tanto en países desarrollados como en desarrollo, por lo que la exclusión educativa de los diferentes grupos en situaciones de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, personas con discapacidad, minorías culturales y lingüísticas, entre algunos otros más, impactan directamente en la participación que estos tienen en la sociedad. Asimismo, la UNESCO afirma que a pesar de los esfuerzos realizados en diferentes países que están circunscritos a todos estos tratados, la educación impartida no solo reproduce, sino que incrementa la segmentación social y cultural. Y es posible apreciar que su facultad de promover la movilidad social se encuentra cada vez más debilitada según los escenarios socioculturales y económicos. Al respecto menciona que la mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los principios de la Declaración de Educación para Todos, pero que en la práctica es posible constatar que la educación es casi para todos o para la mayoría, y que los excluidos son precisamente quienes más necesitan de ella para compensar su situación de desventaja educativa y social. De la misma manera se señala en este documento que para lograr una escuela y sistemas educativos incluyentes se debe poner especial atención al interior de las agendas educativas de los países
y desarrollar con mayor énfasis algunas de las siguientes características. Debates que abarquen puntos de vista de todos los actores educativos, culturales, políticos y sociales, con la finalidad de conocer cuáles son los obstáculos más importantes a vencer para lograr la inclusión. Poner énfasis en el diseño de políticas públicas de largo plazo, que incentiven la participación social y la procuración de los derechos humanos. Alcanzar sistemas educativos más flexibles, con variedad de opciones, todos con calidad educativa, e incorporar al currículo contenidos, así como estrategias que impulsen la inclusión social. Capacitar a los docentes, y yo creo que esta es la que más cobra relevancia para mí, a fin de que posean no solo conocimientos y habilidades necesarios para un trabajo bajo un enfoque inclusivo, sino también las actitudes. Y desarrollar, por consiguiente, investigación científica sobre estrategias y prácticas que se requieren aterrizar en las escuelas. A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial son dos documentos que constituyen y significan al interior de nuestro sistema educativo mexicano una guía en la formulación e implementación de las políticas públicas en educación, que marcan las directrices y objetivos más importantes para la viabilidad del mismo. Solamente por mencionar algunos señalamientos encontrados en el Plan Nacional sobre inclusión educativa y social, hablan desde que hace varias décadas el gobierno de la República ha realizado diversos esfuerzos por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y minorías, entre otros grupos vulnerables, y que sin embargo aún persiste en una brecha importante en el acceso a la educación en condiciones adecuadas, así como el acceso a oportunidades de trabajo. Bien. También se menciona que buscar asegurar los derechos de estos grupos y promover su desarrollo integral. Algo que me cobra para mí relevancia también es que para este plan es urgente reducir las brechas de acceso a la educación. Y acceso me refiero no solo a cobertura y a movilidad social de las personas para que accedan a la educación, sino que también la cultural. Nuestro país es muy diverso culturalmente, ustedes no me dejarán mentir, y los conocimientos son diversos, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, de género, de creencias, etc. Y bueno, aquí muestro yo un apartado específico, el 6.3, México con educación de calidad, que uno de los objetivos es garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Y señala aspectos muy importantes: contar con un marco regulatorio, replantear la capacitación que se da a los maestros, ¿sí? Yo creo que ahí va a haber una discusión adelante acá con la colega Daniela, y la equidad en el sistema educativo, y señala aspectos importantes, ¿no? La capacitación, promover prácticas inclusivas en el aula. Los maestros nos preguntamos en ocasiones, ¿a qué se refieren con prácticas inclusivas? Con aceptar a los chicos en condición de pobreza, de desigualdad, de discapacidad, migrantes. Aquí mismo en México tenemos zonas en donde se siguen hablando lenguas indígenas distintas a lo que es el español o el castellano que comúnmente conocemos, y hay maestros que no cuentan con la capacitación adecuada para brindar, ni los materiales en ocasiones existen estas en las escuelas. Y desarrollar servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión, y por consiguiente también esto es fortalecer la vinculación con las instituciones de educación superior y organizaciones sociales para atender el analfabetismo y el rezago educativos. Para mí es algo muy importante que se maneja en el plan. La discusión. Es notorio que para cumplir cada una de estas estrategias el país debe contar con recursos humanos capacitados, no solo en el sector educativo, sino también dentro del sector gubernamental y privado, en las organizaciones civiles, en la academia, por mencionar algunos, que desarrollen conocimientos, actitudes y procedimientos necesarios sobre la perspectiva de la inclusión educativa y social, a fin de que se pueda ejecutar los diferentes programas gubernamentales con un enfoque inclusivo, realizar investigación científica al respecto, vigilar el cumplimiento de estos programas y el respeto a los derechos humanos, culturales y educativos de los distintos grupos. Por lo tanto, es primordial, desde mi punto de vista, contar con profesionales preparados en este tema, con formaciones provenientes de diversas disciplinas, y que conozcan y den respuesta a estas problemáticas socioculturales, económicas y políticas que enfrenta nuestra nación, y que de alguna manera, a veces cuando se da una respuesta, también se lleva a la exclusión. La problemática macro, habiendo señalado a mi parecer y de manera general los puntos más importantes de la política pública nacional para esta propuesta, brindo un breve análisis estadístico de la población de México y de Veracruz, que a través de los datos proporcionados por INEGI pude obtener a través del censo más reciente de población 2010, los cuales a mi parecer pueden servir para ejemplificar de alguna manera a través de datos duros de esta naturaleza el entorno social que se pretende demostrar mediante el desarrollo de un programa de especialización en este aspecto.
En la tabla 1, que a continuación les voy a mostrar, se aprecia información sobre la cantidad de personas que conforman algunos grupos al interior de México y del estado de Veracruz principalmente. Me estoy circunscribiendo ya al estado donde provengo, que es Veracruz, y que posiblemente son vulnerados, posiblemente, lo dejo como algo hipotético, ¿sí?, sus derechos educativos como indígenas, migrantes, personas con discapacidad y aquellos que no cuentan con algún tipo de escolaridad. Como pueden observar, hago dos comparaciones, México-Veracruz, los grupos que tomo como focales para, en este aspecto, remitirme y delimitarlo, son los indígenas con discapacidad, migrantes y sin escolaridad. Y curiosamente, en algunos de estos datos que pueden ustedes observar, Veracruz tiene un alto índice, a mi parecer, de exclusión, ¿no? Ok. Con respecto al Estado, podemos notar que tiene porcentajes más elevados que el porcentaje nacional en todos, exceptuando al grupo de personas migrantes. Y que estos datos, bueno, sirven para demostrar la necesidad de que en Veracruz se cuente con profesionales capacitados en este aspecto. Voy un poquito más rápido. Es visible que la inclusión educativa y social no solo es un objetivo de la política pública de nuestro país, sino que también es una necesidad de la sociedad que se debe ser atendida mediante la oferta de un programa de especialización que permita cambiar el paradigma y posicionamiento conceptual, ético y filosófico de la inclusión como el proyectado en el presente documento. La situación, me voy a delimitar aún más, que es el municipio de Jalapa, que es prácticamente la capital del estado, un municipio clave, no solamente económicamente, culturalmente, socialmente, políticamente. Aspecto que atrae a la población de municipios y estados cercanos. Además de esto, por ser capital, como ya lo mencioné, donde se realizan muchos de los trámites y gestiones administrativas, y también por ser un municipio donde se concentra gran número de instituciones educativas. Jalapa atrae a población, como ya lo mencioné, y son características claves también para la economía. Se destacan también que la importancia de la educación en la ciudad de Jalapa es un sector que aporta mucho a la economía también, y que se encuentra en constante crecimiento. ¿Se trabó? Okay. Aquí pongo yo una gráfica de datos del Censo Económico 2009, también por INEGI, acerca de la participación de los diferentes sectores económicos en el PIB municipal, que se puede apreciar prácticamente, ¿no? Y los servicios educativos, ustedes aquí los pueden ver, prácticamente aportan el 3.3% del PIB municipal. A decir de la composición de la economía del municipio de Jalapa, se pueden identificar varios aspectos relevantes a la presente propuesta. El papel y las dimensiones que el sector de servicios educativos juega dentro de la economía del municipio y del estado, y que es sumamente importante porque es un sector robusto. Hay estadísticas que se tienen en el estado, y precisamente ayer el licenciado Dr. Granados lo mostró, 8 de cada 10 funcionarios, de cada 10 empleados en el estado de Veracruz pertenecen a la Secretaría de Educación, y eso es algo enorme, es importante, ¿no? Asimismo, en el ámbito gubernamental, tanto en el municipio como en el estado, considero que es necesario que los funcionarios de las diversas instituciones públicas cuenten con la formación profesional adecuada para cumplir con los objetivos de la política pública propuestos a nivel federal y estatal. Empíricamente me he encontrado con funcionarios que se refieren a las personas como los discapacitados. Híjole, eso está terrible, ¿no? Un funcionario público no se puede referir a una persona así. La pregunta generadora que yo les podría hacer es: ¿cómo se le refiere a una persona que tiene una condición de discapacidad? Por su nombre. No se hace alusión a lo que padece, a la condición que le antecede. Por su nombre, no hay más. Es una persona como cualquier otra, con condiciones distintas, como todos, y es parte de la misma diversidad que nos identifica, que nos proyecta también al mundo, pero pienso yo. Problematización. Dado que la especialización en inclusión educativa y social aquí propuesta está dirigida a profesionales de todas las áreas, a continuación, extraído del anuario estadístico de ANUYES para el ciclo que fue de 2015-2016, se presentan datos sobre los programas de posgrado existentes en México, en Veracruz y en Jalapa principalmente. ¿Okay? Y hago una comparación específicamente buscando aquellos programas de especialización o de formación en esta área. Y me encontré con dos gráficas, ¿no? Cantidades de programas ofrecidos y, digámoslo así, la cobertura y la cantidad de la matrícula que existe. Donde me puedo encontrar con que hay ciertos programas de posgrado ofertados a nivel nacional por sector, que sería el doctorado, la maestría y la especialización, y la mayoría se va en estos rubros: servicios, comercio, industria, educación, y de inclusión me encontré con que solamente hay 10 posgrados en el país de esta naturaleza.
Y es notable al comparar con los posgrados sobre inclusión educativa social que esta área tiene una oferta de programas muy pequeña, ¿no? Que solamente son esos 10 que acabo de comentar. La matrícula a nivel nacional por sector, bueno, ahí está incluida también, si ustedes lo pueden checar. Ya en estas dos gráficas me remito a lo que es el estado de Veracruz y podemos observar que en los posgrados ofertados en Veracruz en cuanto a especialidad no existe ninguno, absolutamente ninguno de especialidad, y de doctorado, bueno, pues mucho menos, ¿no? Ok, finalmente ya en la ciudad de Jalapa se replica esta misma tendencia, tal y como se aprecia en esta gráfica, ya que existe un número de programa de doctorados relacionados al sector del comercio, más acerca de formación hacia este sector, pero no existe ninguno relacionado a inclusión. Okay. Estos datos, a mi parecer, muestran una importante carencia dentro de la oferta educativa en los 3 niveles regionales analizados, ya que según lo propuesto en la política pública, es necesario que la inclusión educativa y social sea abordada desde los diferentes sectores económicos y sociales. Por lo tanto, puedo deducir que para alcanzar los objetivos de la política pública es necesario contar con más programas que preparen a los profesionistas de todas las áreas de la sociedad y sectores económicos para que participen en estrategias de inclusión, por lo que la actual propuesta del programa de especialización en inclusión educativa y social considero que puede ser viable. La focalización, considero que las instituciones que ofertan servicios educativos pueden tomar un papel fundamental en la región al implementar un programa de especialización de esta índole para dotar de habilidades y conocimientos que permitan crear condiciones y promover la inclusión en los diferentes sectores de la sociedad. También puede esperarse en este sector educativo que la región cuente con profesionales sensibles, y eso es muy importante para mí, sensibles a las necesidades de la población en situaciones de vulnerabilidad. Conocimientos del marco de la política pública internacional, nacional y estatal, así como la importancia que el papel de la inclusión en el desarrollo de la sociedad mexicana y de los aspectos de la discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad. En el sector gubernamental, bueno, yo espero que los profesionales egresados sean capaces de ubicar su labor y función en un marco de las tendencias internacionales y los fundamentos nacionales de la política pública, ya sea para implementar las estrategias diseñadas o para desarrollar políticas con impacto regional, encaminadas a buscar la inclusión en los diferentes sectores. Para mí eso es muy importante. Asimismo, espero que estos egresados que laboren en el sector gubernamental, aparte de esta sensibilización, busquen también su inclusión dentro del sector. Okay. Por otra parte, en el sector privado, hablando tanto de empresas de servicios como productoras, se espera que los egresados del doctorado, que trabajen en este sector puedan desarrollar estrategias de inclusión de la empresa que permitan aumentar la productividad de la misma y proyectarla como una empresa socialmente responsable. Existen en nuestro país, en Veracruz, en Jalapa específicamente, empresas socialmente responsables, pero solamente es un logo, porque en la práctica en ocasiones muchas veces existen, no todas, como todo no puedo generalizar, pero existen sus casos. Aunado a esto, conocerán el contexto y fundamento de las acciones de la inclusión social y serán capaces de implementar estrategias de capacitación a empleados que se dirijan a incluir a todas las personas y aprovechar las características que cada una puede aportar a la empresa y a la sociedad. Y bueno, prácticamente este es el contenido de mi proyecto de innovación. Lo estoy dividiendo, por decirlo así, en análisis de factibilidad de la propuesta curricular. Abordo yo fundamentos macroregionales, microregionales, estudios de mercado laboral, estudio de la oferta y demanda de servicios educativos en el área de influencia, estudios socioeconómicos y expectativas educativas en el área de influencia, en este caso, lo que es la ciudad de Jalapa, del estado de Veracruz. Una fundamentación profesional que justifica la apertura de este programa académico con fundamentos disciplinares, modelo educativo de la institución o en este aspecto de la institución en lo que pretendo echarlo a andar, el modelo curricular que se pretende desarrollar, así como un perfil de ingreso. Un anexo al plan de estudios, que es el perfil de egreso y todo lo que se pretende desarrollar en cada uno de los especialistas que se deseen formar en este aspecto, el mapa curricular con líneas de generación de conocimiento, de aplicación, perdón, también de conocimiento, y bueno, me he adelantado un poco más hacia la descripción de las claves de la asignatura, que para mí es muy importante, no solamente poner un nombre a las asignaturas, sino ponerles un porqué, un para qué, y también un con qué, ¿no? A través de qué. Y bueno, mis referencias, que son algunas, y pues muchas gracias por su atención. Muy bien, Javier. Algo
que voy a mencionar, y no es perogrullo, pero al menos los alumnos que he tenido tutoriando, algo que sí les va a caracterizar es que todos hicieron por debajo de los 20 minutos estipulados. Los 5 que presentaron, y eso al menos creo que influyó un poco ahí esa cada vez reiterado así síntesis en síntesis, ¿no? Pero bueno, qué bueno que se logró al menos en el grupo de los 5. Fueron 5 los alumnos, ¿no? Este proyecto de Javier primero estaba pensando en otro nivel de propuesta, para otro nivel educativo, y lo fue afinando ahí al dejarlo en lo que está y lo que quiere proponer. Hay ciertas, bueno, yo le señalé varios problemas que tendría que atender, porque no se trata solo de querer hacerlo, sino también si tenía o no viabilidad en esta situación, ¿no? Entonces, parece que sí, por los datos que él ha analizado. O sea, la inexistencia de este tipo de personal o de profesionales que puedan trabajar políticas, proyectos o la implementación de lo que actualmente ya existe como tal, podría tener cabida. Entonces, él está convencido de que la institución donde le quiere implementar es posible. Entonces, vamos a ver si él nos va a contar más detalles, y espero que ustedes también hagan las debidas observaciones. Esa es mi duda que todavía yo tengo para esta propuesta. Pero bueno, sí se dio el trabajo de hacer una revisión, un tipo de análisis de mercado para ubicar la necesidad y para justificar un poco la propuesta que él está presentando. Entonces, sin más, bueno, ya mis observaciones, todo él las conoce, hemos ido trabajando en este tiempo, y nos gustaría, digo, porque también siento siempre como parte, escucharlo a ustedes, ¿no? Todas las observaciones, objeciones, problemas que se pueden enfrentar o cómo mejorar la propuesta, dejo para que ustedes nos apoyen o apoyen el trabajo de Javier. Adelante. Oye, Javier, ¿y si trabajan en red los chicos de Durango y tú? Digo, ¿podría fortalecer el proyecto de ambos? Sé que no son exactamente lo mismo, pero tienen vertientes similares, y yo creo que esos pilares podrían fortalecer un trabajo en red muy interesante. Sí, de hecho ya lo platicamos y lo vamos a echar a andar, de hecho. Gracias y felicidades. Gracias. Javier. Nada más una pregunta. Adelante. ¿Quién piensas que puede albergar esta especialidad? ¿Alguna institución educativa en lo particular? ¿El gobierno estatal? ¿Quién? Como todo, también estoy pensando en un aspecto económico, pero no hacia mí, sino en la apertura que pueda tener el gobierno del Estado al absorber un proyecto de esta naturaleza, por cuestiones de presupuesto. Como ustedes conocerán, desafortunadamente en el estado de Veracruz ha habido dificultades raras. Algunas en cuanto a economía, ¿no? Con el anterior gobernador. Oye, algunas dificultades con un tocayo que no. Exactamente, ¿no? Y Javier. Para mí fue importante primero darlo a conocer a la iniciativa privada, ¿no? Ya hay una universidad en Jalapa, precisamente, que quiere absorber este proyecto, como lo planteé de una manera inicial, como un doctorado, porque así lo quieren, ¿no? A últimas ellos como empresa buscan ciertos grupos a cuáles dirigirlo. Entonces, de manera inmediata, pues ellos me dijeron, me gusta tu proyecto,
Lo queremos de esta manera, siguiendo estos lineamientos, estas características, y pues el proyecto ya está, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante decir, ok, adelante. Por otro lado, al ingresar aquí a la especialidad y con las múltiples pues, contactos con el doctor, las sugerencias, le doy mejor forma, ¿no? Y lo proyecto como una necesidad para responder a la política pública. Sí, para mí es importante que haya personas que se formen, pero también es muy importante para mí que estas personas se sensibilicen, se informen, cambien la actitud. Algo que me maravilló del proyecto, tanto de Daniel y Daniela, y de los otros también, pero sobre todo por la inclinación que yo tengo de formación de docentes, es que las actitudes en la educación son importantes. Si no cambiamos la actitud, si no cambiamos los procedimientos, no cambiamos la práctica educativa. Y eso se reproduce en las aulas. Y para mí es importante que no se entienda que la inclusión educativa tiene que ver con los discapacitados, como dicen, o con aquellas personas que huelen feíto, ¿no? Como dicen de los migrantes o cosas así. No, no tiene nada que ver con eso. Son personas que requieren de nuestro apoyo y que si no tenemos en las aulas esa detonación como docentes para cambiar ese paradigma de pensamiento, esa construcción discursiva, difícilmente vamos a cambiar la sociedad. Entonces ahí donde yo considero que el docente es una figura importantísima para cambiar todo esto, ¿no? Contestando a tu pregunta, para mí, ¿quiénes son los grupos a que pueden acceder a esto? Considero yo que cualquier profesionista que quiera entrarle a este ruedo de cambiar el paradigma de este pensamiento, ¿no? Inmediatamente, aquellos en funciones docentes. Me parece interesante que eso lo promocione el sector privado, ¿eh? Claro. Es rarísimo. Sí. Yo diría que no hubiera pensado que eran los que menos les interesan, ¿no? Entonces, si eso lo promociona, eso le da otra vertiente al asunto, ¿eh? Porque claro, es algo más que un programa académico. Yo creo que tiene que ver un poco con esta actitud, con esta lectura que tienen el sector productivo y en particular el privado, de lo que está sucediendo. Pues que tiene buenos visos eso, ¿no? Gracias. Yo nada más comentar muy rápidamente que a mí me parece muy relevante el tema de la inclusión y bueno, que lo estás planteando respecto de diferentes grupos que finalmente están excluidos. La segunda parte es que nosotros en la Intercultural de Puebla estamos organizando la apertura de una maestría en ambientes de aprendizaje intercultural que tiene que ver justamente con formar profesionales no solo de la educación, pero básicamente de la educación, que puedan adquirir competencias para trabajar en ambientes interculturales, aunque no estén en los subsistemas, digamos, tradicionales para eso. Entonces, bueno, creo que podría ser interesante tal vez que la gente que lo está haciendo y tú que puedan platicar algunas cosas, que han tenido ya ellos también un camino como de 2 años trabajando el programa, con foros experts, en fin, cosas ya de mucho tiempo, tal vez no de tanto tiempo, pero ya también con algunos momentos de discusión, y creo que puede ser interesante que les platiques cuál es tu visión, ¿no? Claro, compañeros. Y la última, bueno, pasó muy rápido, a lo mejor no tuve todo el tiempo para analizarlo más detenidamente, pero observé en el mapa curricular o en las materias, muchas materias relacionadas con el tema educativo, o sea, inclusión educativa, políticas, bueno, cosas relacionadas con la educación, pero en tu perfil de egreso, tú también comentabas que pudieran trabajar en empresas para desarrollar políticas de inclusión en empresas. Entonces creo que eso, bueno, me parece que las materias son más focalizadas que el perfil de egreso que tú planteas. Esas materias, bueno, eso es lo que observé, pues. Sí, yo vislumbro, o mi visión acerca de los problemas que tiene nuestro país, la mayoría son de índole educativo. La violencia se genera en espacios en donde no se tiene una comprensión acerca de las dificultades sociales, todo esto que nos está convulsionando como sociedad. Y vuelvo a reiterar, los maestros tenemos ahí un papel importantísimo en poder cambiar esto. En alguna ocasión estuve yo como docente también y llegué a tener un alumno que, bueno, su señor padre tenía algunas actividades distintas, ¿no?, a las
empleado, ¿no? Y para mí fue muy difícil en un momento mediar calificaciones, atenciones, pero sobre todo sensibilizarlo. Cuando te enfrentas a este mundo, pienso yo, de las teorías pedagógicas, te disloca algo en tu pensamiento, en tu manera de reflexionar, de ver la realidad. Ciertas herramientas de intelección siempre se van a desarrollar, pero considero que es muy importante cómo eso lo vas a bajar tú de nivel a las personas con las que estás conviviendo, con las que estás en contacto. ¿Cómo le podía decir yo a esta persona? Pues es que tu chico que tiene discapacidad intelectual, probablemente, si no cuenta con los recursos, con el estímulo suficiente, no va a poder acceder a una educación secundaria, y mucho menos que pensar del bachillerato y jamás una licenciatura, ¿no? ¿Cómo manejar ese discurso? Híjole, pues mejor tratarlo con tacto, ¿no? Digo, sigo vivo. Hola, bueno, te voy a contar como alguna experiencia de la normal bilingüe en Oaxaca, que en los últimos años ha tenido muchos problemas porque se forma maestros hablantes de mixteco, zapoteco, mije, pero cuando son ubicados, no son ubicados en las regiones donde hablan. Entonces hay maestros hablantes de zapoteco que son ubicados en la Sierra Mije. Entonces pues existe como esta doble problemática, porque uno no logran comprender la lengua de la región y otro pues no logran impactar en el aprendizaje. Para ello pues hay como una serie de esfuerzos, lo que comentaban hace rato, lo que comentaba Daniela, desde el PTO en Oaxaca, que es como trabajar con esta educación comunal para que desde los propios saberes exista esta forma en la que los alumnos puedan incluirse en sus propios contextos, con sus propias lenguas, y que pues sí impacte en lo que ellos aprenden sin que tengan que sentirse apartados de este como proceso de aprendizaje. Sí, gracias. Pues si luego me pasas el dato, me gustaría revisarlo. ¿Alguien más para cerrar? ¿Tú quieres decir algo? Sí. Bueno, está súper interesante. Me parece que esta puede ser una de las respuestas a ciertas problemáticas sociales, ¿no?, de inclusión en el país, pero sin embargo yo creo que es un asunto de formación. Y presentabas algo de un doctorado, ¿no? Digo, la manera ya de plantear esto, ya el asunto práctico, cómo lo llevas ahí, ¿no? Pero me parece que también puede ser un asunto de formación que pueda estar incluso en los planes de estudio, ¿no? Este asunto de diversidad sexual, por ejemplo, que me parece que en realidad en lo que puede ayudarnos es un asunto de tolerancia, ¿no? Si en los planes de estudio de alumnos, no sé, desde primaria, secundaria, de educación básica se plantean asuntos de diversidad sexual, yo creo que nos beneficiaría un poco más, ¿no? Aquí ya me parece que también sería importante escuchar voces de gente que está dentro de este ámbito, ¿no? Gente que se forma en universidades interculturales, por ejemplo, como aquí hay gente presente, y escuchar las voces de las personas que están en ese ámbito, ¿no? Me parece que los que tendrían más cosas que decir en ese sentido es precisamente pues, la gente que es excluida, ¿no? Entonces hay que ver la manera de involucrarlas, y me parece que pues, puede ser también ahí muy interesante, ¿no?, para lo que tú quieres hacer. Sí, gracias. De hecho, también, como lo hemos estado platicando, considero que sí los sectores bajo estas condiciones o bajo esta etiqueta tienen mucho que decir, ¿no? Pero hay que encontrar la manera en que lo digan. Entonces, creo que también cobra relevancia en ese aspecto. Gracias. Muy bien por la iniciativa. Ahora quisiera decir algo así muy directamente. Hay temas que son dificilísimos de colocar. Es lo que pregunta Javier, como, ¿quién va a financiar esto? Quizá el sector privado. ¿Quién se va a interesar en esto? Son temas difíciles de colocar, ¿no? También por lo de... Sí, no. Exacto. Es que yo no había Durango. En fin, fíjate, yo te voy a decir, bueno, te voy a contar un poco lo que ha sido acá la experiencia en Flaxo. El Flaxo tiene sus programas semipresenciales, tiene una maestría en políticas públicas y género.
y está orientada a digamos, a la cuestión de la igualdad de género. Promover eso. ¿Sí? Pero tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia. Y últimamente abrió una maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental. Pero me voy a referir sobre todo a la de género. El programa de género empezó siendo un montón de diplomados de corta duración. Diplomados. Francisco, diplomados. ¿Y sabes lo que es un diplomado? Es un programa, un curso, 120 horas, 80, 40, cursos cortos. ¿Por qué lo menciono? De pronto decimos, especialización en inclusión. Sí, complicado. Complicado porque de entrada quizás la mente es muy alta para un ambiente que todavía no acepta o no requiere o no necesita, bueno, no ha visto la necesidad, mejor dicho, de formar sus profesionales en inclusión. Tú tienes dos cosas, inclusión educativa y social, que esa es otra observación que tengo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Voy a comentar muchas más cosas, pero voy a quedarme aquí por asuntos del tiempo, si no le voy a quebrar a Martín su récord. ¿Cómo se llama? Eso, que probablemente, mira, lo que acabamos haciendo aquí en la Flaxo es, por una parte se estableció en la agenda de política pública el asunto de la igualdad de género, punto 1. Acá entonces, en este otro caso, ¿cómo estamos en relación con la cuestión de la inclusión educativa? ¿Cómo está en la agenda de política pública? Eso es un asunto que valdría la pena ubicar. En el caso de la cuestión de género, está dicho y está dispuesto, y se habían creado, Martín, ¿te acuerdas?, las unidades de género en distintas dependencias del sector público. Entonces el sector público ya estaba siendo obligado a transversalizar, institucionalizar la perspectiva de género, y necesitaban entonces funcionarios formados en ese ámbito. Y luego la Flaxo pues, tenía las expertas en género, entonces abrió estos cursos cortos, diplomados, etc. Con el tiempo, el tema de la agenda, digamos, se fue generalizando, se fue ampliando, fue un clima, una opinión pública más favorable a esa cuestión, como ahora yo veo la cuestión de la inclusión también cada vez más favorable, y con el tiempo pues simplemente la demanda llegó a ser de tal tamaño que hubo que abrir ya una maestría. Pero entonces abrimos una maestría con salidas que llamamos intermedias, diplomado básico, de manera que si viene David y dice, yo quiero entrar a estudiar el programa, perfecto, entra, y en un punto dado quiere llevarse el diplomado básico, pase usted, quiere seguir adelante, siga adelante, hasta llegar a la maestría. Y eso te da muchas facilidades de gestión, muchísimas. No te metes en el verde, necesitas licenciatura, por ejemplo. El registro de la SEP, por ejemplo. Hay una serie de problemas de gestión allí, que a un tema ya de por sí que no está colocado en la agenda, se le añaden dificultades de gestión, de aprobación, de toda esta cosa que en un sistema educativo que todos sabemos es súper flexible. ¿Verdad? Exacto. Entonces, otra cosa que quiero decir, y que estos chicos acá enfrente, mira, todas estas cuestiones, por ejemplo, la inclusión educativa, serían cosas que en los modelos propuestas de evaluación tendrían que incluir. Yo le echan la mano a Francisco Javier, ¿no? O a ciertas prioridades de política o de gestión, a ciertos deseables, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a evaluar un programa educativo. ¿Qué hacemos con cuestiones como la igualdad de género? ¿Qué hacemos con cuestiones como la inclusión? ¿Lo tomamos en cuenta? ¿No lo tomamos en cuenta? ¿Qué hacemos con eso? No importa, sí importa. Es como cuestiones que dejo yo ahí planteadas. Yo no sé si eso es viable o no es viable, pero lo dejo planteado porque está el asunto, por otra parte, Martín, y ya me voy a... de la articulación de políticas. O sea, una serie de esfuerzos que tienen que actuar de manera integrada, porque si no, pues te quedas tú solito enarbolando tu causa, y así cada quien solito enarbolando su causa, ¿no? Bueno,
un comentario final. De hecho, para poder hacer los estudios de mercado laboral, prácticamente no fue mi responsabilidad total, tuve que apoyarme de una maestra en economía que conociera todos estos aspectos, todos estos datos, ¿no? Fueron diversos actores, sí, que me ayudaron, otros 2 doctores también por ahí, pero para mí fue muy importante, sí, tiene usted razón, hay que plantearlo, hay que tomarlo en cuenta. Pareciera que es muy general esta especialización. Sin embargo, mi interés es que al estar cursando la especialización, las personas que lo estén cursando puedan focalizar precisamente estos grupos, estas estrategias en dónde se van a implementar. Háblese de cuestiones de género, educativas, sociales, culturales, ¿no? Más que nada.